Hay una práctica inaceptable que ninguna sociedad en ningún momento histórico, con ningunos argumentos o atenuantes puede aceptar, y es que una persona agreda sexualmente a una niña, un niño, un adolescente. Es una práctica inaceptable que tiene que tener todas las consecuencias sobre el agresor y sobre sus cómplices, porque muchas personas facilitan este proceso. Es muy difícil que un hecho de agresión sexual a un niño se dé sin que más personas, aparte del agresor, participen directa o indirectamente. La sociedad no tiene como un rol muy protagónico, como un rol muy activo. A veces nosotros nos negamos a mirar que esto está sucediendo, no queremos comprenderlo de alguna manera, no queremos ahondar en ello, y muchas veces al conocerlo damos la vuelta a la espalda, ¿no? Pasa en la calle de al lado, que pasa en el hotel de al lado, que pasa con el taxista de al lado, que uno de los guías que nosotros conocemos tal vez es un vehículo para que sucedan esas cosas. Sin embargo, hay que estar atentos porque normalmente estas son unas prácticas que vienen desde afuera. A veces es un tipo de turismo aparentemente convencional, un turismo bueno, pero que puede estar oculto este tipo de búsqueda de menores para satisfacer estas prácticas que son por todo lado totalmente indeseables, ¿no? Creo que la primera parte que tenemos que hacer sobre este tema es reconocer que existe, es real y debemos afrontarlo. Podría pensarse en algún momento que puede ser una oferta turística, el turismo sexual, y más grave aún, el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. En base a nuestros principios éticos, en base a nuestros principios de responsabilidad social, simplemente es un tema que en este destino no puede suceder. Desde mi perspectiva, se pasa la línea cuando se vulneran los derechos humanos. Cuando uno piensa en el problema del EXNA, de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, la tendencia dominante es a reducir el problema a un encuentro entre una persona en situación de victimización y el agresor. Todos, los adultos y los pequeños también, los niños, niñas, adolescentes, somos sujetos de derechos. Nos criaron que las mujeres son objetos sexuales. Creemos toda la vida que es así, que es natural, que es normal. Nos criaron que las cosas, que todo tiene su precio. Nuestra sociedad nos dice, todo tiene su precio, no lo creemos. Y entonces no nos sorprende que se pueda vender un niño o una niña para la satisfacción sexual de una persona. Una mujer violentada, una mujer maltratada, no es parte de la normalidad. Pero eso no significa pensar que el único problema es el agresor. Por eso se pasa al segundo nivel, en donde la actuación significa transformar esos valores, no aceptarlos como naturales, no aceptarlos como normales. Y eso se puede hacer en cualquier espacio. Hablando del sector turístico, en cualquier espacio, en cualquier empresa, en cualquier momento del proceso turístico, uno puede dar testimonio de que esos valores no son los que acepta y trabaja sobre otros. Es el momento de empezar a trabajar ahora para cuando exista toda esa demanda de turismo, cada uno de los prestadores de servicios se encuentren listos, ¿no? A decir, mira, aquí no sucede tal cosa, ocurrir, sino a decir, nosotros hemos decidido en conjunto que aquí no suceda. Quienes hacen el sector turístico son todas las personas, el botones, los meseros y meseras, los administradores, etc. Son personas las que viajan, son personas las que reciben, son personas las que interpretan el recurso, son personas las que brindan los servicios. Si cambiamos el enfoque podemos ver el conjunto y podemos preguntarnos ¿por qué esta persona se comporta de esta manera? ¿Por qué esta persona va corriendo sus límites? Y entonces nos damos cuenta que hay que empezar a hacer los niveles de prevención mucho más profundos. Hay que cambiar otras cosas para que cada vez surjan menos personas que les parezca natural, normal, bueno para ellas agredir sexualmente a un niño o niña adolescente. Eso no lo vamos a lograr solamente persiguiendo al agresor, hay que perseguirlo, pero lo vamos a lograr transformando nuestros valores. Ese es el nivel más importante de la prevención. Nosotros como sociedad somos gestores de nuestro propio desarrollo.
en términos de las personas. Si yo puedo evitar que un niño adolescente caiga o sea víctima de explotación sexual, lo que yo estoy haciendo es protegiendo una personalidad. Hay personas que de pronto, por esta naturalización que existe, no entiende cuáles son las consecuencias que puede acarrearle a una persona que es víctima, en este caso, de explotación sexual, y cuáles son las causas y cuáles son los mecanismos a través de los cuales esta persona llegó a ese espacio. De pronto no entienden que si es que existe una demanda, si es que hay un hombre, por ejemplo, que solicita hacer turismo sexual en otra ciudad o en otro país con una persona de 12, 13 años, etcétera, quizás no entiende que esa persona, esa niña de 12 o de 13 años o ese niño fue captado, fue engañado, fue amenazado para estar ahí o se le aprovecharon todas sus vulnerabilidades. Si uno se empecina en pensar que lo que uno ve es lo que es, que ese es el problema del enfoque. Uno dice la pared es dura, como si la pared tuviera una característica de dureza ella misma. Es dura en relación con mi cabeza o con mi puño que le da la pared. Pero para una planadora la pared no es dura, la pared es blanda. Entonces nos acostumbramos a creer que nuestra experiencia de las cosas es la realidad de las cosas. Después cambiar el enfoque es difícil. Sería súper importante que podamos darnos ese tiempito de mirar al otro como una persona que yo respeto y que yo valoro y que puedo de alguna manera, en el caso de niños, niñas, adolescentes, proteger. Eso se expresa en una cosa muy difícil y es si la persona ya tiene más de 18 años, es una persona a la que tú le puedes pagar por sexo, por relaciones sexuales. Entonces de ahí a decir, no es de 18, pero parecía de 18. En su cédula dice que es 16 y hay gente que dice hasta ella me engañó. Ella me dijo que tenía 18. Y si ya vamos un paso más allá, ya no decimos solamente parecía 18, sino a mí me parece de 18. Y entonces cada vez vamos relativizando las escalas, vamos corriendo nuestros límites en función de unos ímpetus o de unas cosas que pensamos que son necesidades. El propio tema del proyecto Prevención de la Explotación Sexual Niños, Niñas y Adolescentes en determinado momento genera una resistencia, no por el hecho de que por ética yo no quiera participar, se preguntará el empresario, sino desde el punto de vista que incluso se está tocando un tema de un tabú en determinado momento. Es muy importante que el empresario tome en cuenta que el rol del Estado no es un rol de persecución, en este caso el rol del Ministerio de Turismo, es un rol de la prevención, es un rol de conocer. Cuando se sensibiliza al empresario y se le dice que este es primero un tema de responsabilidad social y luego que todo el programa está orientado a evitar que estas prácticas sucedan en el Ecuador, para que el Ecuador nunca sea catalogado como un país donde se realizan estas prácticas, el empresario comprende y participa en los espacios que puede participar. Imagínate que llegue una persona sin que tú lo sepas, que está siendo víctima en un hotel. Y esta persona quiere buscar ayuda, quiere pedir algún espacio y no hay nadie que le pueda acoger ahí. Entonces depende mucho también de cuál es mi actitud, mi calidez en ese momento y como estar siempre como en la posibilidad de crear un espacio de acogimiento, ¿no? Tiene que ver con que el empresario promueva espacios de promoción que sean sanos. ¿Eso en qué ayuda la prevención? Ayuda muchísimo, porque si el espacio es sano, va a tener un umbral de permisividad más fuerte, no va a dejar que ciertas cosas, ciertos indicios de abuso sexual ocurran. Se traduce a la creación de mecanismos de respeto, se traduce a la creación de mecanismos de miradas sensibles. A veces nosotros podemos tener el error de pensar que son los directivos o los dueños o las personas que tienen algún tipo de autoridad las que deberían conocer un X tema. Creo que es importante que desde las cabezas se derrame, que se riegue para todos los niveles ese nivel de conciencia.
El rol de los empresarios turísticos debe ser, por una línea, estar alerta, o sea, poder notar estas actitudes que conversábamos para detectar que algo está pasando, que algo está fuera de lo normal. Cuando un empresario turístico tiene esta actitud de estar alerta, entonces puede simplemente y con una llamada parar una posible explotación sexual. Una convivencia armónica implica, ¿no es cierto?, un respeto mutuo desde la práctica, no solamente desde el discurso. En el turismo, por ejemplo, fácilmente podemos establecer un plan de convivencia institucional en el que se marque sencillamente desde la cotidianidad, no desde una línea gruesa, desde un discurso hermoso, desde la institucionalidad propia, sino más bien que se marque desde la cotidianidad un cómo nosotros vamos a convivir. El tema es generar un ambiente sano que haga impensable que así sea un caso suceda. Esa es la direccionalidad, la meta de todo este proceso. Entonces la prevención se orienta a esos niveles y solo es posible llegar a esos niveles de darse cuenta que lo que no queremos es que ni siquiera se ocurra que esa práctica inaceptable puede darse. Tenemos que ir a los niveles más profundos de empezar a transformar los valores, porque hay ciertos valores naturalizados que ya he repetido: machismo, patriarcalismo, mercantilización, tratar a las personas como cosas que facilitan que este tipo de cosas se den. Entonces la prevención consiste en generar un espacio que desincentive esta práctica inaceptable e incentive prácticas de encuentro intercultural a través del